que si yo tengo X cantidad de cargos expuestos a la sílice, yo tenga identificada y caracterizada la exposición de todos esos cargos. Si yo tengo cargos que yo no conozco la exposición a la sílice, pues yo estaría incumpliendo esta normativa. Yo como empresa tengo que hacer evaluaciones periódicas. ¿Tengo que hacer cada año mediciones de sílice? No, no tengo que hacer mediciones periódicas de sílice. Todo dependerá del nivel de riesgo. Por ejemplo, si a mí mis muestras me dan todas riesgo bajo o me dan por debajo del 50% del límite permisible, pues no tengo necesidad de estar haciendo periódicamente mediciones. Pero si los resultados me dan altos o me da riesgo medio, sí tendría que estar haciendo periódicamente mediciones de sílice cristalino. La resolución 2467 también establece como obligatorio implementar planes de control para la exposición a sílice cristalina. Entonces me establece que el monitoreo de la exposición tiene que ser o cada 3 años o cada año. Cada año, cuando me dé riesgo medio o riesgo alto, se tienen que hacer pruebas ambientales, se tienen que hacer evaluaciones ambientales. Pero si a mí los resultados me dan riesgo bajo, yo las mediciones las voy a realizar cada 3 años. Los límites de exposición. El límite máximo permisible en Colombia para la sílice cristalina es 0.025 miligramos por metro cúbico. Es decir, en Colombia, igual que en el Perú, Ecuador, Bolivia, etc., ese es el límite máximo permisible que yo no puedo exceder para sílice cristalina respirable. Si usted obtiene una evaluación ambiental en la empresa y el higienista encontró un valor más alto que esto, pues grave la cosa porque tendríamos un riesgo alto. Los higienistas o quien haga el estudio usted tienen que aplicar la corrección del límite máximo permisible. La corrección del límite permisible se lleva a cabo a través de un cálculo diario o un cálculo semanal. ¿Cuándo se aplican los ajustes o las correcciones? Pues siempre. ¿Por qué? Porque resulta que el límite máximo permisible, que es este, solamente aplica para personas que trabajen 40 horas a la semana, pero en Colombia pues ningún operario trabaja 40 horas, trabajan 45, 48, 60, etc. Entonces cuando una persona trabaje más de 40 horas semanales, puede aplicar el cálculo semanal, que es la fórmula que estamos viendo en pantalla. Entonces donde es HS, el higienista reemplaza las horas semanales que trabaja y eso le da un factor de corrección. Este valor luego lo reemplaza en la fórmula de abajo y obtiene el valor límite permisible que aplica para mi empresa. En otras palabras, cada empresa tiene su valor límite permisible ajustado. O sea, para todas es el 0.025, pero cada empresa tiene que ajustar su límite permisible en función de las horas semanales u horas diarias que estén trabajando. Por ejemplo, si el operario trabaja 48 horas con sílice, cuando yo reemplazo HS por las 48 horas, me da un factor de corrección de 0.78. Y cuando yo multiplico 0.78 por el valor permisible, que es 0.025 miligramos por metro cúbico, eso me arroja un valor límite permisible corregido de 0.0195 miligramos por metro cúbico. ¿Qué significa? Que ese es el valor que el higienista tiene que calcular el nivel de riesgo de mi empresa. Siempre que se hacen estudios de higiene industrial para agentes químicos, siempre se tienen que hacer unos ajustes y tienen que hacerse unas correcciones al límite máximo permisible. El capítulo 4 de la resolución habla del plan de control. El plan de control pues básicamente es, bueno, ¿yo qué voy a hacer como empresa para controlar la exposición? Entonces, la resolución establece pues una serie de etapas obligatorias.
Lo primero es que yo debo tener en cuenta inventariar cuáles son las operaciones en las cuales se tiene sílice cristalina, la exposición en aire, ¿no? En ambiente. Recuerden que la sílice uno no se expone a sílice por los poros de la piel, por ejemplo, o por la boca. Lo otro, la empresa debe tener planos de las instalaciones que sirva para el monitoreo de los niveles ambientales de la sílice. ¿Listo? Yo debo contar con una programación, un plan de trabajo o una planificación de las mediciones ambientales. Es decir, yo debo tener un plan de monitoreos. Además, yo debo tener en alguna parte una descripción de cuáles son las tareas, cuáles son las prácticas que se deben implementar con el tema de la sílice cristalina. También debo contar con un cronograma de actividades, digamos, anual. Entonces, por ejemplo, cronograma del año 2023, cronograma del año 2024, asociado a la sílice cristalina. O sea, usted debe tener en alguna parte, puede ser independiente o unificado en su plan de trabajo que maneje, cuáles son las actividades enfocadas al tema de sílice cristalina. ¿Sí? También debe tener identificadas cuáles son las actividades que se va a implementar asociadas pues a la prevención de enfermedad laboral. Yo debo contar con indicadores de estructura, es decir, yo debo contar con indicadores sobre la efectividad de los controles que yo implementé. Entonces yo debo tener, por ejemplo, indicadores de asistencia a capacitaciones, indicadores de las mediciones ambientales, indicadores de cómo se mejoró el nivel de polvillo cuando yo ya implementé los controles. Todo eso debe estar demostrado es con indicadores. Los equipos de protección respiratoria. Los equipos de protección respiratoria solamente podemos comprarlos si están avalados por NIOSH o están avalados en Europa y que tienen certificación CE. Si usted compra una mascarilla por allá de la China y no trae ni NIOSH ni certificación europea, no la debe comprar. No la debe comprar porque es un equipo que realmente no le va a garantizar protección a los trabajadores.